Después de una victoria más que convincente de la selección española contra Georgia, hoy conocemos a su próximo rival, Chipre. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de otro de los rivales de España en el camino hacia la Eurocopa de 2024. Ya hablamos de Georgia, ya hablamos de esa selección a la que España la verdad es que batió con muchísimo poder, con un juego yo creo que por encima de lo esperado. Sí que vimos a una Georgia muy por debajo de lo que se podía esperar de una selección que está en crecimiento, que tiene varias piezas llamativas. Hicimos además un vídeo hablando un poquito de cuáles eran sus virtudes, aquí lo tenéis. Si por contra lo que queréis es ver un poquito cómo fue ese partido de España, cómo se desenvolvió ese 1-7, ese partido arrasador de los de Luis de la Fuente, también tenéis el vídeo por aquí hablando un poquito de esa crónica, de mis impresiones sobre el partido. Hoy vamos a hablar de otro de los rivales que va a tener España en este camino hacia la Eurocopa de 2024. Hoy vamos a hablar de una selección que para mí sí que puede ser la más débil que hay en el grupo de España. Yo creo que sí que estamos ante una selección que realmente no tiene demasiadas armas como para poder inquietar a ninguno de los ocupantes de este grupo. Sí que me parece que es una selección que ha ido cayendo sobre todo a niveles defensivos bastante bajos, a situaciones en las que los errores tienden a abrirse paso. Es cierto que es una selección que hace bien poco, en 2022, sorprendió a toda una Grecia en un partido en el que, bueno, los griegos yo creo que fueron muy superiores durante todo el partido, pero no consiguieron el gol y eso le dio a Chipre la posibilidad de llevarse esos puntos importantísimos, ya no solo en el contexto competitivo, sino también en el contexto sociopolítico, porque Chipre y Grecia pues siempre han tenido esa rivalidad, ¿no? Esa mirada, ese cruce de miradas, también deportivamente hablando. Por lo tanto, vamos a hablar de una selección que no debería inquietar demasiado al juego de España. Es cierto que podemos esperar que la España de Luis de la Fuente encare este partido con la voluntad de hacer muchos cambios, de probar cosas nuevas. Eso puede ser un poco el resquicio, la grieta donde Chipre puede buscar obtener algún punto. Me parece sinceramente algo muy difícil, pero todo puede pasar. Ya sabemos cómo es el fútbol, ya sabemos cómo es esto y sinceramente tenemos que tenerlo en cuenta para no pillarnos los dedos, ¿no? Ya sabéis que yo al final hablo de lo que he visto, de lo que ha sucedido, de lo que puede ser más probable, pero luego el fútbol nos da cosas completamente distintas. Yo esperaba mucho de Georgia, no me dio prácticamente nada en el partido contra España, no espero mucho de Chipre, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sinceramente, si el fútbol no nos sorprendiera, probablemente no estaríamos hablando de él. Así que, bueno, vamos a hablar ya un poquito de Chipre, vamos a hablar ya de esta selección para conocerla un poquito mejor, para aquellos quienes no la conozcan, para que os suenen algunos nombres ya en el partido que puede jugar contra España, para que sepamos cómo puede evolucionar a nivel de sistema, para que sepamos un poquito por dónde va a ir su juego. Vamos a conocerla un poquito mejor. Pero antes, como siempre, os voy a recomendar suscribiros al canal. A mí me ayuda muchísimo porque hacemos esta comunidad cada vez más grande y por supuesto vosotros podéis estar enterados de todo lo que publico. Así que todos son ventajas. Vamos ya con Chipre, vamos ya con esta selección que se va a enfrentar a España el martes, va a ser mañana. Para quienes estáis viendo este vídeo el mismo día 12, pues estaréis viendo el vídeo a pocas horas de que se juegue el partido, pero como lo publicamos hoy lunes 11, pues el partido es mañana. El partido se va a disputar a las 9 menos cuarto y esto yo creo que bueno, nos lleva a considerar un poquito que tenemos que conocer un poquito mejor al rival que va a tener España en el camino a la Eurocopa. Me están gustando estos vídeos primero porque creo que hay mucha gente que tiene curiosidad, ¿no?, sobre los equipos que van enfrentándose a España. Hay muchos equipos que podemos conocer muchísimo porque lo vemos en campeonatos internacionales, pero hay otros que quizá no tenemos tan controlados y yo creo que puede ser interesante conocerlos un poco más, conocer sus figuras, saber cómo están evolucionando, qué tipo de juego nos pueden presentar. Yo creo que así es mucho más enriquecedor, ¿no?
¿no? Es cierto que, por ejemplo, con Georgia no salió el partido como se esperaba, ¿no? No fue una selección que pudiera morder demasiado a España. Creo que le salieron mal muchas cosas, tuvieron muchos errores, no fue la selección en crecimiento que esperábamos. Pero a la vez sí que vimos cosas que en el vídeo pues yo representaba y os avisaba un poquito de lo que podía ser, ¿no? Sobre todo la intención a nivel sistémico de lo que podía presentar Willy Sagnol con la selección de Georgia. Vamos a ver si acertamos también con Chipre, vamos a ver si ponemos en marcha ese ojeo que he estado haciendo en los últimos días sobre la selección chipriota. Aquí tenéis unos cuantos datos estadísticos. Es la 24 en el ranking UEFA. Recordad que este ranking es única y exclusivamente de clubes, por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta. 118 en el ranking FIFA por selecciones, por lo tanto estamos hablando ya de una posición muy muy baja. Máximo goleador de la historia de Chipre, Constantinou. El jugador con más partidos, Ocas, ninguno de ellos ahora mismo está en activo. Esto también yo creo que es interesante de saber, interesante de conocer. Y bueno, aquí está la convocatoria, ¿no? Una convocatoria en la que, bueno, como porteros están Mal, Panagui y Dimitriou. En la defensa, Laifis, Caro, Roberts, Antoniadis, Gojic, Ianu, Panagiutu, Pileas, Antonio, Correia y Andreu. En el medio campo, Kiriakou, Kusulos, Charalampous, Castanos, Ilia, Pitas y Ianu. Hay 2 Ianu en el equipo. Y en el ataque, Soteriou, Kakulis, Zionis, Lizu y Christofi. ¿Me vais a hacer un meme de todo esto? Pues espero que no. Pero la verdad es que lo de leer nombres chipriotas es algo que excede mis competencias por completo. Cosa curiosa, la primera que nos encontramos después de haber hecho un vídeo sobre Georgia, después de que el anterior rival sea Georgia, bueno, pues que el seleccionador precisamente de Chipre es Temuri Ketsvaya, un exjugador, entre otros, de Newcastle, de Wolverhampton, de Anorthosis Famagusta, de Dinamo Tbilisi, un georgiano que, bueno, ha disputado muchísimos años como futbolista, que desde 2022 es el seleccionador chipriota, ha pasado también por equipos como Olympiacos, como Anorthosis. Es verdad que ese puntito en el que pasó gran parte de su carrera también en Chipre como jugador, yo creo que al final le acercó a ser seleccionador de Chipre. También lo fue georgiano, fue seleccionador de Georgia durante un breve periodo de tiempo, y esto yo creo que también tiene un puntito curioso, ¿no? Para que sepáis que el seleccionador de la próxima rival es de la nacionalidad del anterior rival. Así que por contarlo, pues me parecía también llamativo. Bueno, vamos a ir hablando ya de nombres, vamos a ir hablando ya de algunas de las figuras de esta selección. Uno de los que más me llama la atención es precisamente Castanos. Es un futbolista que bueno, ha pasado prácticamente gran parte de su carrera cedido en otros clubes italianos, pero que ha sido parte de la Juventus de Turín. No sé si muchos conocíais este dato, pero sinceramente ha estado mucho tiempo en la cantera de la Juventus. Castanos, un futbolista de 25 años, que ahora mismo es parte de la Salernitana, un equipo italiano que, como todos sabéis, está en la Serie A. Un jugador que para mí quizá compone el mayor peligro ofensivo creativo dentro de esta selección. Es verdad que luego hay un jugador que me parece súper importante, que lo vamos a nombrar después, a nivel finalizador, pero creo que Castanos quizá es el elemento creativo más interesante de esta selección chipriota. Es un jugador que con 25 años se está haciendo un poco con ese perfil creativo, con ese perfil sorprendente que puede tener Chipre en ataque. Es verdad que es de los pocos, además, que pueden tener ese perfil ofensivo y que tienen ese perfil creativo para intentar hacer algo diferente en una selección que eminentemente es defensiva. Incluso a nivel sistémico, pocas veces se mueven de un sistema de 5 defensas, ¿no? De jugadores muy apelotonados en torno a la defensa, intentando un bloque bajo, repliegue, intentando siempre no sufrir demasiado contra sus rivales. Dicho esto, a mí me parece que Castanos es un jugador bastante interesante en comparación con el resto de la plantilla. Creo que es un jugador que puede ser interesante para fijarnos en él si hace algo llamativo en ataque. Creo que es uno de los futbolistas que probablemente Luis de la Fuente pues haya indicado a sus jugadores que tienen que tenerle un poquito en cuenta, ¿no? Quizás uno de los únicos jugadores de Chipre a los que realmente sí que deberíamos tener un poquito vigilados. Luego vamos con Laifis, un futbolista que
Comenzó muy pronto en la cantera del Nottingham Forest. Él empieza obviamente a jugar en Chipre, es defensa central, un jugador que juega sobre todo en perfil izquierdo, ha jugado también como lateral, es un futbolista que, como digo, empieza muy prontito y pasa por la cantera del Nottingham Forest, pasa por Chipre, pasa por Bélgica, ahora mismo está en el Standard de Lieja, un futbolista también bastante llamativo, un futbolista que a mí personalmente en defensa me gusta bastante, creo que es un jugador muy interesante, un jugador que da muchos recursos y muchas cosas interesantes a una selección de Chipre que normalmente busca además ese tejido defensivo muy bien armado. Y por supuesto vamos a hablar también de Soteriou, un futbolista que ahora mismo está en la J-League, en la liga japonesa, jugando con Sanfrecce Hiroshima. Es un futbolista que juega eminentemente como delantero centro, pero que también puede jugar como extremo izquierdo. Es un futbolista bastante llamativo, un futbolista que llega bien a zonas de finalización, que tiene esa capacidad para ser potente por alto, un jugador además que va bien al espacio, un futbolista que pocas veces brilla con Chipre, pero que si hay alguien a quien confiarle un poco ese tema del gol, de la finalización, sin duda es a él. Creo que es un futbolista bastante llamativo en ese aspecto y creo que es un futbolista al que hay que cuidar sobre todo la conexión Castanos-Soteriou. Creo que en ese sentido podríamos estar hablando de jugadores interesantes. Dicho esto, sí que hay otros dos jugadores, quizá hemos hablado de algunos futbolistas potentes dentro de lo que es el tejido de una selección que más o menos ya tienen estabilidad dentro de ella. Sí que me apetecía hablar de dos jugadores que están aterrizando un poco en la selección chipriota. Uno de ellos es Marinos Tzionis, que es el que tenéis a vuestra izquierda. Es un jugador que se ha incorporado hace relativamente poco, que juega en Kansas City, en la MLS, y es un futbolista que, aparte de ser atacante, creo que es un futbolista que tiene bastante polivalencia y capacidad de adaptarse a diversas posiciones y sobre todo diversos roles. Creo que es un futbolista llamativo, creo que es un futbolista que puede ir asentándose dentro de Chipre y creo que es uno de los jugadores que más me han cautivado, más me han llamado la atención dentro de lo que es la selección chipriota. 22 añitos, jugador con mucho recorrido por delante y que veremos cómo evoluciona. Y el de la derecha, ahí le veis además con la camiseta del Charleroi, es Stelios Andreu, un futbolista de 21 años, un jugador que tiene gran capacidad defensiva, un futbolista que sobre todo se puede incorporar también al lateral, ha jugado muchas veces como carrilero, es defensa central, pero juega bastante también en ese perfil derecho, por lo tanto creo que es un jugador que también puede tener bastante buen futuro dentro de la selección chipriota, sobre todo por lo que os comento, ¿no? Normalmente juegan con 3 centrales y 2 carrileros que muchas veces están más unidos a la defensa que proyectados en ataque, y esto yo creo que también es importante para valorar que normalmente los jugadores defensivos que tienen cierta capacidad para crecer son muy bienvenidos dentro de la selección chipriota. Vamos a hablar un poco ya de lo que puede ser su juego. Es una selección eminentemente defensiva, es una selección que sabe un poco dónde están sus limitaciones, dónde tiene problemas para poder ser ella misma, y en ese sentido es una selección que primero procura no tener demasiados errores, algo que no siempre pasa, y luego intentar tener un tejido defensivo difícil de sobrepasar, ¿no? Es una selección con pocos pases, normalmente no controla nunca los partidos, siempre tiene un nivel de posesión muy bajo o tirando a muy bajo, ¿no? Es una selección que además, cada vez que sale en contragolpe, intenta dar muy poquitos pases, ¿no? El gol que meten precisamente contra Grecia es un gol que en 3 pases consigue acercar la pelota hasta el área contraria, y esto yo creo que es un poco lo que buscan, ¿no? No solo tener ese poco recorrido, ¿no? de prácticamente la defensa hacia el ataque, sino también buscar esa eficiencia ofensiva. Saben que van a tener muy pocas oportunidades, por lo tanto intentan aprovecharlas. Tienen algunas piezas arriba, como Castanos, como Soteriou, como el propio Tzionis, que realmente sí que les acercan un poco a esa efectividad. Sí que son jugadores que son hábiles en la finalización. No siempre son muy dados a finalizar o a tener esa capacidad goleadora, pero sí que buscan un poco esa eficiencia para no necesitar demasiadas ocasiones de gol. Son conscientes de que van a crear muy poquito juego y muy poquitas ocasiones al contrario. Y bueno, obviamente por eso dependen un poquito de ese talento en ataque. Intentan aglutinar un poco ese talento en ataque, primero porque tienen normalmente una inferioridad bastante patente, juegan con 5 atrás, por lo tanto tienen muy poquitas posibilidades de tejer un juego ofensivo demasiado elaborado. En algunas ocasiones han jugado 4-3-3, pero son muy pocas, normalmente es un 3-4-2-1 o un 3-5-2 o un 5-4-1.
son normalmente sistemas que buscan un poquito más esa elaboración muy corta, ¿no? Esa verticalidad y esa búsqueda de la portería contraria mediante pocos pases o balones largos. Esto, bueno, nos lleva ya a construir lo que podría ser el 11 que presente precisamente que vaya contra España. Aquí tenemos precisamente ese 11 que yo he compuesto. A mí me da la sensación de que van a intentar acumular gente atrás. Es verdad que España va a hacer rotaciones, pero creo que Chipre es consciente de sus limitaciones, es consciente de lo que tiene que intentar mantener, que es la cordura y sobre todo tener esa superioridad en defensa para intentar llegar a cubrir todos los espacios que se puedan ir creando. En portería, Joel Mal, un jugador de nacimiento suizo que juega en el Servette. Línea de 3 con Roberts, nacido en Francia, un jugador que juega normalmente por perfil izquierdo, como hace la IFIS, que en este sentido está en el centro de la defensa. Caro por derecha, Antoniu por banda derecha siendo carrilero. Por la izquierda, Correia, jugador brasileño de nacimiento. Kusulus en el pivote, un jugador que normalmente da mucho equilibrio, da esa capacidad para moverse con cierta facilidad entre la defensa y la construcción ofensiva. Charalampus, que suele jugar también en el extremo como interior. Kiriakou en el interior derecho. Castanos como enganche, jugador que muchas veces lo veremos también en área contraria. Y Soteriou cerrando un poco este 11. Sí que me da la sensación de que puede ser esto, ¿no? Lo que veamos contra España. Es verdad que puede haber variaciones, que juegue con un 3-5-2, que en ataque a lo mejor sea un 3-5-2 y que en defensa sea un 5-3-1-1. Sí me da la sensación de que puede haber bastantes cosas, bastantes variables dentro de lo que puede ser este 11 que yo he compuesto. Esto es lo que más o menos me puedo esperar teniendo en cuenta lo que es Chipre y lo que sabe que puede hacer España. Y bueno, la sensación general es que estamos ante una selección muy inferior a España, una selección incluso bastante inferior a Georgia y que a pesar de todo van a intentar recibir pocos goles, van a intentar cerrarse y dar muy pocas oportunidades a España de poder brillar ante ellos a pesar de jugar fuera de casa, ¿no? Yo creo que es una selección que más allá de las posibilidades que tengan en casa o fuera, es una selección que no tiene demasiadas herramientas, ¿no? Para poder encarar este partido con una sensación de ambición desmedida. Yo creo que por mucho que España vaya a hacer rotaciones, sinceramente creo que la selección chipriota es muy, muy inferior. Así que, teniendo esto en cuenta y habiendo hablado un poquito del rival, mi sensación es que España es bastante superior. No me voy a aventurar a dar un resultado, pero sí que me parece que España tiene la oportunidad de volver a golear contra Chipre. Creo que van a tener además una comodidad en el escenario que no tuvieron en Georgia. Creo que ese Estadio Nuevo Los Cármenes puede ser un buen escenario para que España vuelva a probar cosas nuevas y que Luis de la Fuente haga probaturas en cuanto a jugadores que hayan llegado hace poco a la selección o que quiera probar nuevos sistemas. Vamos a ver cómo se da todo eso. Esperemos disfrutar de un buen partido de la selección, que es lo prioritario. Espero que hayáis disfrutado también del vídeo y que ahora conozcáis un poquito más a esta selección chipriota, y espero que podamos disfrutar de buen fútbol a pesar de la diferencia de niveles. Como siempre, os voy a recomendar de nuevo que os suscribáis. Os lo recomiendo y os lo pido porque sé que muchos veis los vídeos pero no estáis suscritos. A mí me ayuda a llegar a mucha más gente. Por supuesto, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo si creéis que hay alguien a quien le pueda interesar y por supuesto, y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.